Hola a todos. Hoy vamos a hablar de fuentes y efectos de obligaciones. Como dije en el video anterior, las fuentes se pueden clasificar de dos maneras, como fuentes clásicas o fuentes modernas. Las fuentes clásicas son las que conocemos desde derecho romano, en la parte en derecho romano, que son los contratos, los cuasi contratos, los delitos, los cuasi delitos, y se agrega uno que es la ley porque es fuente de creación legislativa, tiene dos, como dos fuentes, dos tipos de fuentes, una fuente inmediata y otra fuente inmediata. La inmediata generalmente son para las relaciones obligacionales y la mediata son para la inmediata son para todo lo que son relaciones parentales y tributarias. Y en las modernas tenemos enriquecimiento sin causa, pago indebido, ignición del derecho ajeno, responsabilidad civil, abuso del derecho, declaración unilateral de la voluntad. En principio, vamos a explicar algunas de estas. Tenemos la declaración unilateral de la voluntad, que es una única manifestación de voluntad que se perfecciona cuando esa oferta es aceptada. Se da en muchos casos, el código resalta algunos, los cual se podría asimilar como declaración unilateral de voluntad, la promesa. La promesa porque ofrece, digamos, por ejemplo, en el caso de que yo pierdo mi perro, yo estoy ahí, digamos, ofertando, bueno, se me perdió mi perro. El que acepta encontrar a mi perro, lo encuentra y yo le tengo que pagar lo que yo había puesto en la recompensa, poner 50 pesos. Ahí se perfecciona la declaración unilateral de la voluntad. Después tenemos el enriquecimiento sin causa, que se define como aquel que se enriquece a costas del empobrecimiento de la otra sin una causa justa. Ahí se pueden dividir en tres elementos que tiene. O sea, uno se enriquece, o sea, el incremento del patrimonio, otro es el empobrecimiento, que obviamente que la parte de ese patrimonio pasa a la mía, a mi patrimonio, por ejemplo, como, qué sé yo tengo un campo, yo pongo pesticida, entonces como ese pesticida va al campo de mi otro vecino, a mí, o sea, hace que mis plantas crezcan, pero la persona del otro campo no puede vender su casa. ¿Por qué? Pues tiene un olor a pesticida, entonces baja el valor de la propiedad. Ahí vemos un empobrecimiento. Siempre no tiene, cuando decimos que no haya causa, que es otro elemento, estamos hablando que no hay una causa justa. Es decir, yo aumento mi patrimonio a costas de la otra. ¿Qué acción se usa en esta? Se usa una acción que se llama la actio de inverso, que significa volver al estado natural, o sea, al estado anterior, es decir, volver a las cosas como estaban. Se confunde mucho con la acción reivindicatoria, pero la diferencia es que esta solo se da si no hay otra acción mejor, es subsidiaria, por eso el carácter de subsidiariedad, es personal y genérica, y solo se da en las relaciones de los derechos personalísimos. En cambio, la reivindicatoria se da en todas las que son relaciones reales, o sea, tenencia y posesión. Después tenemos el pago indebido. El pago indebido es aquel pago que no está justificado. ¿Qué clase de pago se rige por las reglas del pago en la sección del código? Y además el código dice que hay tres formas de pago. O sea, pago indebido, que son pago por error, pago por causa, pago sin causa y pago por medios ilícitos. Después tenemos la ignición del derecho ajeno, esto es del derecho francés, o sea, es del ordenamiento europeo, que es aquel que utiliza un derecho que no es de él. La acción que se utiliza en este caso son las conditio, es una conditio. Después tenemos los efectos, las obligaciones. ¿Qué es un efecto en el mundo de las obligaciones? Una consecuencia que tiene consecuencia. Es una consecuencia con efectos jurídicos. O sea, que lo que yo haya, lo que haga en esa relación jurídica, sea bueno o malo, me va a afectar a mí por ser uno de los sujetos pasivos. Es decir, si el deudor cumple, se libera. Si el deudor no cumple, bueno, va a pasar algo. Entonces,
cuando hablamos de los efectos del efecto de las vibraciones, hay que distinguirlo en lo que son los efectos de los contratos. Los efectos de los contratos siempre son para regular, extinguir o modificar relaciones obligacionales. En cambio, las obligaciones son para satisfacer, son los medios por los cuales se produce la satisfacción del derecho del acreedor y consecuentemente se obtiene la liberación del deudor. Tenemos tres tipos de efectos. Tenemos los efectos subjetivos, los objetivos y por el tiempo. Los subjetivos tienen que ver con los sujetos, es decir, de carácter relativo. Tiene que ver con esta cuestión de cómo se comportan, o sea, qué pasa con el accionar de cada sujeto. Acá, obviamente, con el cumplimiento o sea, el deudor se libera cumpliendo. Si no cumple, obviamente el acreedor está facultado para hacer acciones contra él. ¿Qué pasa con los terceros? Los terceros, por principio general que regula el código, que receta el código, dice que no son plausibles de efectos jurídicos de las relaciones. ¿Acaso que sean terceros interesados? Los no interesados no van a tener el mismo efecto que un interesado. Ejemplo, por ejemplo, los contratos por terceros o por ejemplo en la fianza, donde hay un tercero que tiene un interés sobre esa relación también. Después tenemos los efectos objetivos. Dentro de los efectos objetivos, importantísimo hablar de los principales, que se dividen en los anormales y los normales, y los secundarios. En los secundarios, ahí entran los medios de ejecución forzada. ¿Qué son estos medios? Son los medios que en la definición nos dice que si no cumple el deudor, se lo puede ejecutar de manera forzada. Ahí entra esta parte de la definición. Es decir, que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor puede usar medios de ejecución forzada, que son aquellos medios que hacen cumplir al deudor. Se dividen en dos, en individuales y colectivos. Los colectivos se dan en aquellos procesos de quiebra y concurso. Los individuales se dividen en directos e indirectos. Los directos a su vez se dividen en específicamente y por otro. Los que tienen la ejecución forzada directa específica se refiere a que el deudor solo puede librarse cumpliendo esa obligación, esa prestación de esa obligación. Por ejemplo, si yo me comprometo a dar un Ferrari, yo tengo que dar el Ferrari, no puedo darle con otro. Por ejemplo, la que son las ejecuciones por otro se refiere que otra persona cumpla, pero que yo me hago responsable por él. O sea, por ejemplo, si yo me comprometo a pintar una pintura y no puedo, bueno, ¿lo vas a pintar? Bueno, lo va a pintar otra persona, pero vos te haces responsable si no cumple. Después está la indirecta, que es cuando yo cumplo a través de otra prestación que no es de otra forma que no es la que acordamos. Por ejemplo, cuando yo indemnizo. Y acá también ahí damos por finalizado esto, que hay que saber qué es lo más importante en tener en cuenta si les preguntan esto, o sea, tanto efectos como fuentes. En principio, la clasificación de efectos, los medios de ejecución forzada, importantísimo acordárselos. Y después en las fuentes, bueno, acordarse de las fuentes modernas, que son las que se utilizan más, o sea, las que más generan obligación. Por ejemplo, el requerimiento sin causa y el pago indebido, que son fuentes que regulan nuestro código. Además de la responsabilidad y el abuso del derecho, que son fuentes, pues la responsabilidad se va a ver más adelante en el logro de la materia. Esto lo pueden encontrar en Campanucci, en Vietza o en nuestro resumen bolilla por bolilla de la nube de ad hoc.